Hola, 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 hola. ¿Cómo estamos? Espero que muy bien. Hoy vamos a empezar el proyecto número 6 y nuestra primera actividad se titula El mundo y sus diferentes lenguas. En esta actividad número 1 vamos a observar en el siguiente cuadro que contiene las lenguas más habladas en la actualidad. Y vamos a comentarlo en familia. Miren, nos podemos dar cuenta, tenemos la lengua mandarín 960 millones, hindi 310 millones, árabe 290 millones, ruso 144 millones, japonés 120 millones, el idioma inglés 360 millones, español 400 millones, portugués 200 millones, bengalí 190 millones y el idioma alemán con 90 millones. Y así nos podemos dar cuenta las lenguas más habladas en la actualidad. Y vemos aquí un número bastante grande, ¿no? Bastante superior, como es el mandarín, y luego le sigue el español. ¿Listo? ¿Y cuál es la importancia de las lenguas? Una lengua, además de permitir la comunicación, también representa la cultura del pueblo que la habla. Entonces es importante también la cultura de este pueblo. Es el elemento que constituye el primer referente de identidad para sus hablantes, ¿no? Esta es la identidad de las personas que lo hablan, pues es mediante la lengua que las personas interpretan la realidad de su entorno. Con la pérdida de una o varias lenguas, ¿qué puede pasar? Toda la sociedad se podría perjudicar en el conocimiento, en la ciencia y en el arte. Asimismo, se podría perder una forma de entender y representar el mundo. Actualmente hay 6.000 lenguas que se hablan en el mundo. Imagínense la importancia que tiene cada una de las lenguas a nivel mundial. Aquí en este cuadro tenemos también algunos datos importantes y vamos con Asia. Se localiza 32% de las lenguas habladas en el mundo, ¿no? Aquí vemos cómo este continente tiene el 32% de lenguas. Luego le sigue África, que tiene un 30%. Entonces tenemos África con un 30%. En América, miren, aquí tenemos toda América, se habla el 19% de las lenguas del mundo, ¿no? Mucho menor. En el Pacífico, el 15% y en Europa, solo el 3% de todas las lenguas del mundo, ¿ven? Este dato es muy importante. En Europa solo se habla el 3%. Según una investigación en 1970 en el Ecuador, existían 16 lenguas ancestrales. En el 2015 solo 13. Es decir, en 45 años han desaparecido 3 lenguas en el Ecuador. Por ello, la preservación de las lenguas originarias del Ecuador ayuda a fortalecer la identidad lingüística de los hablantes de cada pueblo, su manera de pensar, su originalidad, abarcando las más variadas manifestaciones del arte, las ciencias y también las creencias. Mire cuán importante es nosotros conocer estos datos, ¿no? Y para ampliar este tema podemos leer el texto de lengua de sexto año de básica en estas páginas. Y nos muestra aquí el cuadro de las lenguas más habladas, ¿no? Podemos nosotros ahí ver
como hemos dicho, el mandarín, el árabe, el ruso, japonés. Aquí tenemos algunos datos muy importantes. Y tenemos también sobre la importancia de las lenguas que habíamos dicho que nos permite comunicarnos y además representar la cultura de un pueblo, ¿no? Nuestra identidad. Aquí vemos también el porcentaje, una vez más, dice, en Asia se localiza el 32% de las lenguas habladas en el mundo. Aquí nos muestra un gráfico que podemos también un poco más leer y ampliar nuestro conocimiento, ¿no? Y vemos aquí los datos. A lo largo de la historia se ha hecho uso de una lengua franca para facilitar la comunicación entre diferentes países. Ya, entonces aquí tenemos, por ejemplo, se utilizó el latín como lengua de comunicación. Ahora ese lugar lo ocupa el inglés, ¿no? Que es una lengua que lo hablan en diferentes países. Tenemos acá que el hecho de que se encuentre una lengua facilita la comunicación, no quiere decir que deban abolirse las demás lenguas, no, por el contrario, deberían mantenerse todas las lenguas para enriquecer las formas de pensar, conducirse socialmente y resolver problemas. Y aquí tenemos algunos datos que podemos nosotros leerlo. Aquí podemos realizar estas actividades, contestar estas preguntas. ¿Por qué cuando una lengua desaparece es una pérdida para la cultura? Entonces podemos leer y contestar. Aquí vemos, ¿no?, diferentes personas con sus diferentes idiomas. ¿Ya? Podemos nosotros revisar esta página. Y aquí vamos a contestar las preguntas que se nos realizaba en el texto. ¿Por qué cuando una lengua desaparece es una pérdida para la cultura? ¿Ya? Entonces podemos responder ahí en nuestro cuaderno, porque la lengua es una expresión cultural que encierra el patrimonio, las tradiciones, las ideas de cada cultura, ¿no? Entonces, con cada lengua que desaparece se va a perder un saber tradicional. Nos vamos a perder mucho conocimiento. Entonces, es importante conservar todas las lenguas. Otra de las preguntas dice, ¿qué lenguas en Ecuador están en peligro de extinción? ¿Habrá lenguas en nuestro país que se estén extinguiendo, que ya no se estén hablando? Bueno, encontramos estos siguientes datos. Ustedes también pueden investigar un poquito más y nos dice que en Ecuador existen 8 de esas lenguas que están en riesgo de extinción, como el cofán, paicoca, quichua, el xiguar, el guau, zápara, andoa y el xafiqui. ¿Ya? Siempre será importante destacar que los idiomas han sido el gran apoyo al conocimiento cultural de los pueblos de todo el mundo y por lo tanto la desaparición de estos tipos de lenguas indígenas es una verdadera amenaza a la diversidad y riqueza cultural que tiene nuestro país y también en todo Latinoamérica, ¿no? Podemos entonces contestar ahí. Tenemos otra pregunta. ¿Conoces a personas que hablan una lengua originaria del Ecuador? ¿Cuál? De pronto tú tienes algún familiar o algún amigo que hable una lengua originaria del Ecuador. Entonces, si de pronto el más cercano puede ser que hable quichua, ya si tienes algún amigo familiar, puedes conocer o el xafiqui. Bueno, entonces ahí contesta si tienes alguna persona que hable esta lengua originaria del Ecuador. ¿Listo? Muy bien, hemos terminado esta actividad, pero quiero dejar unos saluditos a Gabriel Ceballos, a Guay Fastín, a Clever Bayo. Gracias por esos mensajes que nos dejan. A Dasha de Rosario. También tenemos a Odalis que nos saluda desde Machala. Que tengan ustedes un feliz año nuevo. Y yo también los quiero mucho. Nos vemos. Chao, chao.